algunos juegos, cristianos. Algunos, el apóstol Pablo nunca pidió que busquen la voluntad de Dios, sino que hagan la voluntad de Dios. Él ya escribe cuál es la voluntad de Dios. También dijimos que el apóstol Pablo dice que se trata de un estilo de vida de renovación donde el creyente está siendo transformado en sus patrones de pensamiento por la palabra de Dios. Así dice la Biblia. Así que hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 1, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto del cristiano tiene que ser racional. Es decir, Pablo dice, ni que pende tabú. Eso es lo que dice, en el fondo. Eso. Porque te vienen pues ahí, ¿no? Tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, y vos no entendés, y yo nunca lo leí la Biblia, así que no entiendo. Y después dice la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis, no tomen la forma, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación. Y otra vez el apóstol Pablo vuelve a hacer el mismo énfasis, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento tiene que desaprender lo que aprendiste y aprender ahora algo nuevo. Renovación de vuestro entendimiento. Y luego dice el apóstol Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso dice la Biblia. Así que eso es lo que hoy vamos a hablar. La voluntad de Dios declarada. Si no obedeces en lo mínimo que Dios te pide, no te va a mostrar su voluntad más específica para tu vida. Algunos dicen, ¿qué dice la Biblia que tengo que hacer? Tengo que orar, ¿sí? ¿Cierto? ¿Dice o no dice la Biblia eso? Orad sin cesar, dice 1 Tesalonicenses 5:17. Estad siempre gozosos. Entonces, ¿cada cuánto estás gozoso? De vez en cuando. No, la Biblia dice siempre. La Biblia dice, escudriñad, son todo órdenes. Escudriñad las escrituras. ¿Lees la Biblia? La Biblia dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Su costumbre es no venir a la iglesia, sino exhortándonos y tanto más. Y estas son las voluntades del Señor. Si vos no cumplís la voluntad de Dios, ¿cómo vos esperás que Dios te muestre su voluntad específica para tu vida? Dios quiere que cumplas su voluntad general, entonces Él te va a mostrar su voluntad específica. Siguiente, ahí preparan su bolígrafo, comiencen a llenar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primero, entregarse al control del Espíritu Santo. ¿Ya está? Pongan ahí, completen lo que falta. Primera cosa, entregarse al control del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículos 15, ¿qué dice la Biblia? No os embriaguéis con vino. Qué versículo bíblico ese. En lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice, entregarse al control del Espíritu Santo. Ustedes saben que cuando uno se entrega al control del vino, ¿conocen eso? Puede pasar mucho desastre. Imagínate si manejas, por ejemplo, puedes crear un accidente. Muchos desastres pasa cuando te dejas el control del vino. No podés controlar tu lengua. Ni siquiera tu cuerpo lo podés controlar. Te balanceás y necesitas algo para atajarte. Por eso dice la Biblia, hace una comparación lo que es el control del vino con lo que es el control del Espíritu Santo. Entonces dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. En una paráfrasis podríamos decir, escojan estar bajo la influencia del Espíritu Santo y no bajo la influencia de una bebida alcohólica. ¿Cómo es estar bajo la influencia del Espíritu Santo? Ahí está, Efesios 5 y capítulo 5 y capítulo 6. Vamos a ver rapidito ahí. Vamos ahí, Efesios. Los que tengan ahí su Biblia, abran ahí, yo les leo. Versículo 22, por ejemplo, dice esto. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Las casadas que están aquí dicen, y necesitas estar llena del Espíritu Santo para estar sujeta al marido. Realmente.
las mujeres deben ser sumisas y respetuosas para con sus maridos. Eso dice la Biblia. Pero también, cuando los maridos dicen, ese es lo que acá viene para vos también. Versículo 25. Dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres. Ahí está, la condición. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Se murió. Se murió por la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántas mujeres que están aquí, si su marido se entrega a morir por ella, serían respetuosas con él? A ver, levanten la mano las mujeres que serían respetuosas a morir por vos. ¿Bien? Yo sé que va a ser así. Entonces esa es la misma cosa. Los hijos deben obedecer a sus padres. Capítulo 6, versículo 1. Hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahí está en su Biblia. Está en el mío nomás, en la Biblia de ustedes también. Es igual, ¿verdad? Luego dice, los padres deben guiar a sus hijos hacia las cosas de Dios. Capítulo 6, versículo 4. Dice así, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. No lo provoquen a ira. Tengan cuidado, padres que están aquí presentes, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la forma de criar a nuestros hijos, en disciplina y amonestación del Señor. Luego dice, los siervos o empleados deben de trabajar con integridad y diligencia. Capítulo 6, versículos 5 al 8. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Así como lo obedecen a Cristo, hay que obedecerle a los que son amos, digamos. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, escuchen lo que dice la Biblia, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Así que si vos haces un bien ahí en tu trabajo, vas a recibir eso del Señor. Sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, aquí para los que son dueños, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Ustedes creen que Dios hace acepción de personas? Dios no hace acepción de personas. Dios murió por todos en la cruz del Calvario o murió por algunos nomás. No fue solo por los elegidos o alguna cosa así. ¿No escucharon hablar de eso alguna vez? Dios no hace acepción de personas. Ya saben, ¿verdad? Él murió por todos. Hay algunas doctrinas por ahí que están totalmente desubicadas, ¿verdad? Bueno, entregarse al Espíritu Santo. Segundo, vamos rápido, Vienen. Busque llevar una vida santa, Una paráfrasis de este versículo de 1 Tesalonicenses 4:6 dice así: Dios no nos llamó a una vida inmunda, sino a que vivamos en santidad. Miren, la voluntad de Dios es que vivamos en santidad, no que hagamos lo que se nos da la gana, sino que vivamos en santidad. ¿Estamos de acuerdo? El punto 1 estamos de acuerdo, el 2 ya no tanto, pero bueno. El 3, ¿qué dice Dios? Obedezcan las leyes y ordenanzas del país. Esto dice la Biblia, 1 Pedro, capítulo 2. Eso no es un invento nuestro, sino que tenemos que obedecer. Le conté la historia que la semana pasada no pasé en rojo ningún semáforo, justamente porque tenía que hablar de esto. Y esta mañana también me quedé en todos los semáforos. Los domingos, pues uno no quiere quedarse en el semáforo. No hay nadie ahí. ¿Qué espera? Y digo, bueno, pero las leyes. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Está en su Biblia, el mismo que en mi Biblia. Ya sea al rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores. Castigo de malhechores, y alabanza de los que hacen bien. Eso dice la palabra de Dios. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿Escucharon esa palabra? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Vieron ahí arriba el título? Esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Vieron?
¿Invento algo yo? No, la Biblia dice exactamente eso que estamos viendo, ¿verdad? Siguiente, cuarto, encontremos sufrimientos en medio de la tribulación. Ahí mismo, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, el Señor Jesucristo, te va a hacer esto. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto es lo que el Señor es, pero en medio de la tribulación. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Vieron el versículo 10? El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y después, ¿qué dice? ¿Qué dice después en su Biblia? Dice lo mismo que acá. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ese que vas a padecer. Así nomás es. El cristiano padece, ¿ok? Si es que ustedes quieren ir a una iglesia donde digan, no van a padecer nunca, jamás, pueden irse. Acá les cuento que decimos lo que dice la Biblia. Hay padecimiento en el cristiano. En 1 Pedro dice esto, capítulo 4, versículo 19, lean. Dice, los que padecen según la voluntad de Dios, es decir, que es voluntad de Dios que padezca, ¿escuchaste? Encomienden sus almas al fiel Creador. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido, es decir, que te regalan esto es lo que te regala del cielo, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también te regalan esto, que padezcáis por Él. Sí, eso dice la Biblia. Yo sé que la mayoría luego está de acuerdo porque ya padecieron por Él, así que nosotros ya sabemos lo de eso, pastor. Y Filipenses 3:10 dice, a fin de conocer a Cristo, ¿verdad?, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Ustedes saben los padecimientos del Señor Jesús? Allí en el huerto de Getsemaní dice que de su frente goteaban grandes gotas de sangre, dice, como grandes gotas de sangre. Todavía no estaba en la cruz. Luego fue golpeado, maltratado, se burlaron de Él. Fue terrible, la muerte de Cristo fue terrible. Bueno, participación de sus padecimientos. En realidad, yo creo que acá en Paraguay nosotros los cristianos somos tremendamente bendecidos, porque en realidad ninguno de ustedes está esperando que la policía o alguna turba entre aquí a matar a ninguno de nosotros. En otros países del mundo eso puede suceder. Otros países del mundo eso puede suceder. Sigamos, quinto, tenga una actitud de agradecimiento. Así es la voluntad de Dios, señores. Tenemos que tener una actitud de agradecimiento. Dad gracias en todo, dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tesalonicenses 5, 18. Dice, dad gracias en todo porque esta es, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Dad gracias en todo. Si te sale algo bien, da gracias en todo. Si te sale algo mal, dad gracias en todo. Todo que es todo. Terrible. No, pero para eso no. ¿Saben qué dice Romanos 8:28? A los que aman a Dios. No puede ser todas las cosas le ayudan a bien, porque esto que me pasó esta mañana no puede ser que me ayuden a bien. Conforme a su propósito, porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Solo que nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Hermanos, yo les puedo contar miles de historias. Historias en las cuales me despidieron, historias en las cuales me hicieron cosas injustas y cómo el propósito de Dios era exactamente otra cosa, y después yo puedo contar esta historia. Entonces la concordancia de la Biblia habla de la voluntad de Dios y dice que la voluntad de Dios significa sumisión al control del Espíritu Santo, buscar vivir una vida santa, aceptar el sufrimiento y ser agradecido. Tengo lo que quiero en Él y voy a confiar en Él para lo que no me da. Porque a veces oramos y Dios no nos da algo, o no les pasa a ustedes. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios no me da algo? El apóstol Pablo estaba... Apóstol, ¿hay algún apóstol acá? No, ya no hay más. Pero el apóstol Pablo estaba enfermo. Y él oró al Señor. Dice que él oró 3 veces. Aquí nosotros oramos así tipo 18,
348, 758. Pablo oró 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder, le dijo el Señor, Gálatas, se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Yo estoy así te quiero ver un poco débil, Pablo. Bueno, el apóstol Pablo, un hombre que resucitó a un muerto, en Hechos, uno ve cuando él lo resucita a un chico que se quedó dormido. Espero que acá en la iglesia no se quede nadie dormido porque se mueren la gente que se quedan dormida. Ahí en la Biblia hay un caso, a medianoche se cayó el tercer piso. ¿Qué tonto es para ponerse a dormir en la ventana de un tercer piso, ¿verdad? Y se murió. Bueno, acá todos máximo se van a caer en el piso, ¿verdad? No va a pasar tanto, ¿verdad? Espero que no se muera nadie. Bueno, seguimos. Encontrando la voluntad de Dios, también estuvimos hablando acerca de esto. ¿Cómo sabe que lo que usted quiere realmente es la voluntad de Dios? Yo quiero esto, Dios. Le decimos a Dios, ¿verdad? Y después, ¿cómo sé que eso es la voluntad de Dios? Es una excelente descripción, Romanos 12, 1 y 2. Y declaración de la voluntad de Dios. Dele a Dios su cuerpo, dele a Dios su vida, dele su adoración. Y con eso Dios te va a mostrar su voluntad. Ahí Él tranquilamente te va a mostrar. En otras palabras, no le pregunta a Dios que le muestre su voluntad acerca de algunas cosas si no está dispuesto a hacerlas. Se trata de cosas que son positivas. Siempre lo que Dios quiera es siempre su voluntad es buena. Lo opuesto a la voluntad de Dios es amoldarse a este mundo. Por eso dice la Biblia, no os conforméis, no tomes el molde de este mundo. No siga a la multitud, no confunda la voluntad de la mayoría con la voluntad de Dios. ¿Escucharon eso? No confunda la voluntad de la mayoría con la voluntad de Dios. La palabra comprobéis es la palabra griega dokimazo, el griego, que nos da la idea de determinar en el laboratorio de la vida que la voluntad de Dios es de hecho estas 3 cosas. ¿Qué cosas? Buena, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Experimente, viste que vos te vas al laboratorio y te hacen un experimento ahí. Vamos a mezclar esto con esto. Y eso es lo que dice en el griego este versículo bíblico, dokimazo, que es un laboratorio en la vida. Y la voluntad de Dios en ese laboratorio es buena, agradable y perfecta. Seguimos. Encontrando la voluntad de Dios. ¿Cómo sabe que lo que usted quiere realmente es la voluntad de Dios? La condición previa es esta. Miren la condición previa. Una vida que no se conforme a este mundo. Segundo, una mente transformada por la palabra de Dios. Así es como yo sé que es la voluntad de Dios. Porque si estas 2 cosas ocurren, seguro lo que yo estoy haciendo es la voluntad de Dios. En lo que los creyentes escojan hacer, van a darse cuenta que si es la voluntad de Dios, tendrá estas características. Si es la voluntad de Dios, va a ser buena, va a ser agradable y va a ser perfecta. Así mismo. Entonces, no se olviden de que esa es la realidad. Yo estoy pasando rápidamente el estudio bíblico para detenerme en un ratito más ya y ahí vamos a comenzar a desarrollar el estudio, porque esto es un poco un repaso de la semana pasada. Siguiente, 3 características de la voluntad de Dios. Aquí empezamos. Y todo lo que ya dijimos, y bueno, pero así es. Aquí empezamos. La voluntad de Dios. Si vos querés saber la voluntad de Dios, primero que nada tenés que depositar en las manos de Dios tus deseos. Y le tenés que decir a Dios, vos, Dios, decidís si es bueno para mí o no es bueno para mí. ¿Les sucedió a ustedes que a veces oraron a Dios y que les salió las cosas totalmente diferentes a lo que oraron? A mí ya me pasó muchas veces. Y siempre recuerdo este pasaje, tu voluntad es buena, agradable y perfecta.
Ahora enséñame, Dios, para saber cómo esto que es lo contrario a lo que yo te estaba pidiendo es buena, porque yo lo que yo te pedía lo que era buena, ¿verdad? Por ejemplo, tuve una vez una imprenta, tenía 7 máquinas, trabajábamos 24 horas al día, era un negocio grande y perdí el negocio. Y yo pensé, Señor, mostrame un poquitito cómo perder un negocio puede ser que sea buena, tu voluntad. Así que fui a mi lugar secreto, encendí la ducha del baño y me puse a llorar. Y dije así, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, alguna vez voy a entender por qué es buena, agradable y perfecta esto que me está pasando. Otro día perdí mi empleo. Y luego me fui, lloré y dije, Señor, mostrame cómo tu voluntad en esto que perdí mi empleo es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo? Un día me enfermé mal y después pregunté, ¿cómo Dios, esto que estoy enfermo, es buena, agradable y perfecta tu voluntad acá? Un día me negaron un crédito cuando íbamos a comprar esta propiedad de la iglesia. Yo trabajaba en un banco, me jactaba de que a mí me iban a dar, cualquiera me podía dar un crédito a mí, por favor. Yo era el jefe de informática, era el banco más grande en ese momento. Me dijeron que no. Bueno, igual compramos el terreno, pero porque Dios me iba a mostrar de que jamás va a ser lo que vos querés, sino va a ser mi voluntad. Hace poco tuve un accidente, ustedes saben, ¿no? 5 años ya, pero ¿cómo puede ser la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Perdí mi camioneta porque ya se tiró mi camioneta. Estuve en el hospital 3 días inconsciente. ¿Cómo puede ser la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Ustedes saben, mi hija Paola tiene artritis reumatoidea y tiene lupus, ¿verdad? Que es un cáncer en la sangre, ¿verdad? ¿Y vos cómo le puedes decir a Dios, Señor, ahora contame un poco, cómo tu voluntad es buena, agradable y perfecta aquí? Ustedes saben que mi esposa tiene fatiga crónica. Y yo cómo le pregunto a Dios, Dios, ¿cómo puedo saber que tu voluntad es buena, agradable y perfecta en esto? Yo siempre le digo a Dios, Señor, enséñame a pensar como tú. Porque Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar. Hay que ponerle a Dios en el trono en todas nuestras circunstancias. Porque Dios tiene que tener el control de nuestras vidas. Entregarle a Él nuestra voluntad. Porque yo tengo que creer lo que dice la Biblia. Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aunque yo no lo entienda. Es confiar en Él y entender que Dios está sabiendo lo que está haciendo. No es que a Él se le olvidó algo, tipo, algo le pasó a Dios y parece que se olvidó. No, nosotros tenemos que saber que Dios tiene el control. Entonces cada día que me levanto y yo no entiendo muchas cosas que sucede, le digo a Dios, Dios, yo no entiendo, pero vos tenés el control. Ayúdame a entender, porque tu voluntad es buena, agradable, perfecta. ¿Creen eso? Cuesta creer a veces, o no es así. A mí me es así, a mí me es así. Por eso prefiero a Cristo en mi vida, más que cualquier cosa en mi vida. Característica de la voluntad de Dios. Vamos a este tema. Primero que nada, la voluntad de Dios es buena. El llamar buena a la voluntad de Dios y escoger, escuchen lo que le voy a decir, el llamar buena a la voluntad de Dios y escoger, seguirla y considerar que es bueno, va a requerir
la perspectiva divina. ¿Entienden? Porque desde tu perspectiva, todo esto que yo le conté que pasa en mi vida, yo no sé cómo eso es bueno. Entonces, yo necesito tener la perspectiva de Dios. Necesito ponerme en el lugar en que está Dios, que probablemente ve muchos años adelante, o ve que Él está cambiando cosas en mi vida o en la vida de otras personas. Y allí recién entender que en la perspectiva divina, la voluntad de Dios es buena. Porque esto es lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Miren, hay algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, ustedes conocen la historia de José. Génesis capítulo 36 comienza José. Casi un cuarto del libro de Génesis trata de un hombre llamado José. José era uno de los hijos de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob. Así que José, un día Dios le dijo, le dio un sueño, ¿verdad? Le dijo que todos sus hermanos y aún su padre se iba a arrodillar delante de él. Y él, me levanté y me voy y me dijo a mi papá, papá, vos sabés que Dios, para mí me habló Dios en el sueño. Todos mis hermanos, y los hermanos estaban todos ahí mirándole, pero vos estás loco, le dijeron a José. Él era el hijo número 11, penúltimo. Benjamín fue ya el último. Bueno, y entonces un día agarraron sus hermanos para vengarse de él. ¿Qué hicieron? Lo tiraron en un pozo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dijo ahí cuando le tiraron en el pozo José, ¿o no? Estoy seguro que no. Entonces dijeron, vamos a matarlos. Uno de ellos, Judá, justamente, ahí van a saber por qué el león de la tribu de Judá es el Señor Jesucristo, dijo, no, vamos a venderle nomás a los ismaelitas, que van camino a Egipto. Así que pasó una caravana de árabes. ¿Cuánto me pagás por este que está aquí? Ahí está. Y tanto. Así que José dijo, me vendieron. La voluntad de Dios es buena, agradable, es perfecta. ¡Qué bueno! ¿Cierto? Pasó el tiempo, José creció un poquitito y era un niño bonito. José era un niño bonito, un chico lindo. Así que una de la esposa de Potifar le echó ojo. Che, churrazo este tipo. Así era, ¿o no? Yo estoy inventando esto, lean la Biblia. No dice churrazo, pero no, soy acá en Paraguay nomás, pero bueno. Así que dice la Biblia que todos los días le insistía, porque Potifar andaba por ahí dando vueltas, y cuando Potifar no estaba, estaba ella y estaba José. Che, ¿qué tal esta noche? Yo voy a estar libre, le dice ella. Vení nomás, Josecito. Él era esclavo, ¿verdad? Así que pasaba por ahí, José, vení. Chao. ¿Y José qué hacía? Se santificaba, ¿verdad? Porque era un hombre, un hijo de Dios. Entre paréntesis, sus hermanos no le iban a ver, su papá no le iba a ver, nadie le iba a ver. Él estaba ahí, y estoy seguro que la esposa de Potifar era muy linda también, muy linda. Y él tenía 20 años, la adrenalina subida arriba, la testosterona que el pum, pum, pum la hacía. Y esas, seguramente que caminaba en el palacio de Potifar, chao, este me va a matar. Se negó. Un día la esposa de Potifar le dijo a todos sus sirvientes, le dijo, vayan ustedes al mercado, compren cosas, solamente José vos te quedás. José se quedó solito ahí, con ella. Todo el palacio, ya no hay más ni un sirviente, no hay nadie acá, José. Solo estamos vos y yo. Venía a mi recámara. Así que le llevó a la recámara. Allí ella se desnudó delante de él, ¿verdad? Y él salió corriendo. Ella le estiró de sus vestidos, se cayó parte de su vestido ahí. Así que él salió corriendo de allí y ella le declaró a él, ¿qué cosa? Intento de violación, ¿verdad? Así fue, eso dice la Biblia. ¿Y qué pasó con José? Fue a parar a la cárcel. Entonces José ahí en la cárcel, que se negó a caer en fornicación, ¿verdad?
se fue a pagar en la cárcel. Y así que él podía decir en la cárcel, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No, ¿verdad? José era un ser humano, chicos. ¿Ustedes creen que él decía, ay, Dios mío, ¿cómo puede ser que tu voluntad sea buena, agradable y perfecta? No entiendo. La verdad no entiendo. Así que pasaron los días y un día él seguía haciendo, la Biblia dice, lean Génesis capítulo, hasta el capítulo 50 habla de José, desde el capítulo 36 hasta el capítulo 50. Un día José se le acusa al panadero y al copero del rey de que intentaron envenenarlo al rey. Así que vienen allí y entonces los dos tuvieron un sueño y entonces después él le revela el sueño y se le mata a uno y el otro queda vivo. No me acuerdo quién, creo que el copero quedó vivo y el panadero se murió. No estoy seguro cuál era. Pero, sí, así fue. Acá me están corrigiendo, ¿no? Pero le pegué entonces. No me acordaba bien exactamente cuál de los dos se salvó. Bueno, entonces le dijo al copero que cuando él salga, ¿verdad? Le diga acá en el oído a Faraón, porque Egipto, Faraón, decirle a Faraón de que yo te revelé esto y que me quite de la cárcel, por favor. Y se olvidó de él. 2 años otra vez se olvidó el copero de él. Y otra vez, ¿qué pasó ahora? El Faraón tuvo un sueño y no sabía qué pasaba realmente. Así que nadie le podía revelar su sueño a Faraón. ¿Y quién se acordó que había alguien que revela sueños? El copero. Y el copero le dijo, hey, yo sé, Faraón, ¿quién te puede revelar sueños? Hay un tipo en la cárcel. Ahí se acordó 2 años después. Imagínate, qué buenos amigos que tenés. Te olvidaste del tipo que te salvó prácticamente la vida. Buenos amigos. Se olvidaron de vos 2 años. Así que le traen ahí al rey y esto pasó, ¿verdad? Imagínense. Había hambre en la tierra después. ¿Qué le dice él? Soñé 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. ¿Se acuerdan? Y después otro sueño más tuvo sobre unas espigas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los sueños de José? Bueno, le dijo, de Faraón, sí, cierto, que José interpretó, tenés razón. Entonces, ¿qué le dijo? Las 7 vacas flacas son 7 años. No, las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia. Y las 7 vacas flacas son 7 años de escasez. Así que va a haber hambre en este mundo. Él le dijo José, ¿verdad? Qué excelente tu explicación, José. Nadie de ninguno de mis hechiceros, Faraón tenía un montón de hechiceros ahí. Nadie me pudo decir, esta es la explicación. Así que ahora te voy a nombrar a vos, ¿qué cosa? Gobernador. Y vos vas a hacer la estrategia para esto. ¿Qué hizo José? Hizo grandes graneros y guardaba la comida ahí para los 7 años, ¿verdad? Así que Egipto pasó a ser el reino más poderoso durante esos 7 años, porque toda la tierra tenía que venir a comprar comida en Egipto. Así que él le salvó a la mitad de la tierra por allí y luego, ¿qué pasó? Ahí vienen sus hermanos a querer comer allí también, ¿verdad? Así que allí, ¿qué pasó? Que se cumple el sueño. Se arrodillan sus hermanos delante de José. ¿Se acuerdan? Y vamos a irnos a Génesis capítulo 50. Hasta aquí todos se acuerdan ya de la historia. Capítulo 50 de Génesis. Ahora sí ya vamos a ir al pasaje. Le tenía que contar todo esto para entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Miren lo que dice Génesis capítulo 50, versículo 17. Así diréis a José. Se muere el papá de José, que se llama Jacob. Israel ya se llamaba, no se llamaba más Jacob. Ustedes saben que Dios le cambia el nombre a Jacob por el nombre de Israel. Así se llama hoy un país, Israel. Ese es todos los chicos de la familia de Jacob. Y dice, ellos tenían miedo porque se muere el papá y ahora José va a tomar venganza de lo que le vendimos, de lo que le tiramos en el piso y de lo que él sucedió. Él va a tomar venganza porque mientras estaba papá él no tomaba venganza, pero ahora va a tomar venganza. Y miren lo que pasa. Capítulo
17. Así diréis a José, entre ellos estaban hablando, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Este es el corazón de un siervo de Dios. Versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos, es decir, por lo menos de siervo, de esclavo, de cualquier cosa. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Y miren, hermanos, qué frase la de José. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Versículo 20, y acá viene, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vosotros pensasteis mal contra mí, claro, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ese es el plan de Dios. Solo que José, cuando lo vendieron, ¿cómo será la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Cuando llega a los 50 años recién la voluntad de Dios fue buena, agradable. Pasaron más de 25 años hasta esa frase. Ahora sí José entendía que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. Hermanos, no es tan fácil, pero es así. La voluntad de Dios está por encima de tu voluntad. Su perspectiva está por encima de tu perspectiva. La perspectiva de Dios es mucho más amplia de lo que hoy realmente. Así es realmente. Miren, hermanos, antes de conocer a Cristo como mi Salvador personal, acá está mi madre, estábamos metidos en el espiritismo nosotros. Habíamos considerado que el negocio que tenía mi padre, si quemábamos algunos inciensos, algunos santos extraños que eran en realidad unos diablos, y se iba a llenar mi negocio. Así que estábamos metidos en el espiritismo. Pero ¿qué pasa con Satanás? Que él viene para qué cosa dice la Biblia: hurtar, matar y destruir. Así que te da por un tiempo, porque Satanás te da lo que vos querés. Te doy, este está lindo, este también te doy. Ay, qué gusto había sido. Vamos a burlar la voluntad de Dios, pero había sido, no hay ningún problema de burlar la voluntad de Dios. Tranquilo. ¿Y qué pasó después? Se destruyó la familia. Todos nosotros ya estábamos metidos o en alcohol o en fumando cigarrillo. En ese entonces no había todas las drogas que hay hoy, ¿verdad? Pero si hubiera habido, también podíamos llegar ahí. Y todo estaba destruido. Todos estábamos muy resentidos. Todos creíamos que es lo peor que nos pudo haber sucedido. ¿Saben qué pasó? Que por eso yo un día busqué a Dios. Y alguien me invitó a una iglesia y ese día acepté a Cristo como mi Salvador personal. Y fue lo mejor que pudo haber pasado en mi vida, honestamente. Pero esa fue la voluntad de Dios para mi vida. En el punto 2, vamos al punto 2. Ya le conté la voluntad de Dios es agradable también. Pablo da una segunda descripción de la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice, porque para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es buena y necesita una perspectiva divina. Porque si yo desde mi perspectiva veo la voluntad de Dios, digo espera, Dios se está equivocando en algo. Pero para que yo vea que la voluntad de Dios es agradable, tengo que tener metas divinas. Mis metas tienen que ser divinas. Tengo que pensar como Dios piensa. Cualquier meta de Dios tiene que ser meta de un cristiano. Si algo no es agradable para Dios, no es aceptable para el cristiano. No es aceptable. El creyente transformado no quiere tener nada que ver con cualquier cosa que no agrada al Señor. ¿Entienden eso? No quiere tener nada que ver con algo que esté relacionado con cualquier cosa, pero que no agrade a Dios. Debería yo preguntar en mi corazón cada vez que pienso en esto:
¿estoy agradando a Dios realmente con lo que voy a hacer o no? Pero en tercer lugar, la voluntad de Dios también es perfecta. Ahí está. La voluntad de Dios también es perfecta. Romanos 12:2, siempre, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, requiere una perspectiva divina. La voluntad de Dios es agradable, requiere que tengamos una meta divina. Y la voluntad de Dios es perfecta, requiere de sabiduría divina. La perfección espiritual, la madurez, es resultado de las pruebas. Esto es resultado de las pruebas. Por eso la Biblia dice que es perfecta. La palabra perfecta en el griego, en el cual está escrito la Biblia, es teleios, que nos da la idea que es algo que es completo. La voluntad de Dios es perfecta, algo que es completo y que además es maduro. Miren, esto dice Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, dice así. ¿Van a abrir la Biblia? No hace falta, yo les leo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Algunos de ustedes tienen sumo gozo cuando están en muchas pruebas? Yo no sé por qué levanto la mano. Pero eso dice la Biblia, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, si vos un día le orás a Dios y le decís, Señor, yo lo que necesito en mi vida es paciencia, ¿qué vos crees que te va a enviar Dios? Pruebas. Porque si vos le pedís paciencia, te aseguro que te va a enviar pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué dice? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso es la voluntad de Dios, perfecta. Y para que vos entiendas esto, necesitas muchas veces pruebas. La perfección espiritual, o sea, la madurez espiritual, es resultado de las pruebas. Y la prueba produce esperanza, no avergüenza. Porque, exactamente, eso está en Tesalonicenses después. Necesitamos sabiduría divina para considerar la voluntad de Dios. Esa es la verdad. Nunca escucharon esto, ¿verdad? Lo que hoy yo les estoy contando es tipo a la pinta. La verdad es así. ¿Se imaginan a Santiago que uno le pregunte, Santiago, ¿cómo usted sabe que está en la voluntad de Dios? ¿Sabe qué le iba a decir Santiago? Porque estoy pasando por muchas pruebas. Nada más. Porque eso requiere sabiduría divina. Miren lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 15 y 16. Porque esta sabiduría, no hace falta que lo abran, crean que yo les leo la Biblia. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, la que es la sabiduría de aquí, de la tierra, sino que es terrenal, animal y diabólica. La sabiduría de este mundo. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esta es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo, miren lo que dice. Vamos al siguiente, ahí van a tener que copiar. Ahí va. La sabiduría de este mundo dice, usted tiene el derecho a cualquier deseo. Si te gusta, hacelo, viejo. Si podés, ¿por qué no? Eso es diabólico. No tenés derecho a cualquier deseo, porque vos tenés que tener en cuenta si ese deseo es la voluntad de Dios. La sabiduría de este mundo dice, usted tiene derecho a usar el poder que usted tiene para su provecho. También es diabólico. La sabiduría de este mundo dice, usted tiene el derecho de usar personas para cumplir sus metas. También es diabólico. La sabiduría de este mundo dice, usted tiene el derecho de acumular dinero para adquirir lo que quiera, lo que se le cante. También es diabólico. La sabiduría de este mundo dice, usted tiene el derecho de usar sus talentos y sus habilidades para su propio placer. También es diabólico. La sabiduría de este mundo dice, usted tiene el derecho de ignorar la verdad de la palabra de Dios y a Dios mismo. Total, a mí nunca me ayudó esto. Y eso también es diabólico. Esta es la sabiduría de la mayoría, es la sabiduría del mundo y es diabólica.
todo esto, estos consejeros están equivocados. Están equivocados. Nunca confunda la sabiduría de la mayoría con la sabiduría de Dios. Un pastor comentó una vez sobre una conversación con su hijo, y yo anoté acá. Dice que había terminado recién el colegio. Él estaba lidiando con una decisión en particular que estaba por tomar. Así que le llamó a él y a su mamá también para charlar. Y en medio de la agonía de este hijo, él dijo: ¿sabe, papá? Me di cuenta que estaba yendo a Dios en busca de respuestas, pero necesitaba acudir a Dios para que me diera sabiduría. Nosotros no podemos buscar a Dios para que nos dé respuesta, sino para que nos dé sabiduría. Ese invento yo nomás. Santiago capítulo 1, versículo 5, ¿qué dice? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿Escucharon esto? O mi Biblia nomás dice eso. ¿La de ustedes también? Y sin reproche, y le será dada. Necesitamos una perspectiva divina, necesitamos metas divinas y necesitamos desesperadamente sabiduría divina. Desesperadamente. Porque la vida no es un juego. ¿Escucharon eso? La vida no es un juego. Y la voluntad de Dios tampoco es un juego. No es un juego. Así que quiero hacer una aplicación a todo esto. Vamos a ver. Aplicación. Cuando esa palabra leen ustedes ahí, ya saben, pastor se está por terminar ya su estudio bíblico. Bien. Así que en media hora termino, no se preocupen. Permítame darle dos pensamientos acerca de la voluntad de Dios para concluir. Número 1, la voluntad de Dios no tiene que ver con una revelación, sino con una resignación. ¿Escucharon? ¿Qué es lo que yo resigno? Resigno mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque yo creo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces no tengo ningún problema de resignar mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta por qué lo hacemos? No es por estúpidos, sino lo hacemos por inteligentes. Justamente resignamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No se trata de andar por la vida buscando una luz del cielo, o esperando que algo se nos aparezca y se nos revele allí. Generalmente tenemos que andar por la vida ¿verdad? Entregado a la palabra de Dios y alineando nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios y nuestra acción con los estándares que está escrita en la palabra de Dios. No es una revelación, es una resignación y es una reforma a partir de una relación con el Salvador, una relación con Dios. Martín Lutero escribió algo muy, muy lindo y por eso nada más lo puse aquí en el PowerPoint y dice así: esta vida, dijo Martín Lutero, no es piedad, sino el proceso para llegar a ser piadoso. ¿Vieron? Esta vida no es salud, sino llegar a estar bien eventualmente. No es ser, sino pasar a ser. Y esta vida no es un lugar de descanso, sino un lugar de ejercicio. No somos lo que queremos, pero estamos en camino. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere siempre es mejor que mejor. Y va a la segunda aplicación. Siguiente. ¿Están atendiendo? Segundo, la voluntad de Dios no se encuentra en un lugar, sino en una persona. Y aquí quiero que entiendan que la voluntad de Dios se encuentra en una persona. La voluntad de Dios no es como jugar a la adivinanza, sino buscar apasionadamente a la persona de Jesucristo. La voluntad de Dios es el buen camino porque Jesús es el camino.
Es la acción aceptable, es la elección perfecta. No es una ráfaga de revelación, sino una vida de resignación. Esa es la voluntad de Dios. No es anhelar por un lugar, sino anhelar a alguien. Y ese alguien es Cristo en nuestras vidas. Es parecernos a Cristo cada día más. Y termino contándole una historia. Hace algunos años escuché esta historia. Se trataban de dos hombres que eran cantantes muy talentosos. Uno era tenor, barítono, así que cantaba. Los dos eran cristianos. Los dos trabajaban en un programa de radio y cantaban canciones cristianas. En poco tiempo, el mundo secular escuchó sus voces y ambos recibieron contratos muy jugosos. Uno de los dos firmó el contrato en este mundo y le dio la espalda a la posibilidad de usar su talento para la gloria de Dios. El otro no firmó nada y dijo que él quería utilizar su talento para cantar al Señor, al Salvador, a Jesucristo. Miren, del hombre que escogió el mundo o Babilonia, jamás se escuchó nunca más nada de él. Pero del hombre que escogió cantar para Cristo, ha cantado a multitudes por todo el mundo. Su nombre se llama George Shea. Hoy ya un hombre ya anciano. Viajó durante más de 70 años con el pastor Billy Graham a todo lado del mundo. Y él escribió una canción que se llama Prefiero a Cristo. Y esta canción dice así: si al lado de Cristo yo viera poner los bienes del mundo para escoger, ahí está Cristo y los bienes del mundo para escoger. Prefiero a Cristo, lo digo, o sí. Pues todo sin Él desvanece aquí. Y el coro dice: podré reinar de mar a mar, mas sin Él no hay bienestar. Prefiero a Cristo y siempre así es todo para mí. Aplauso del mundo, qué lucidez. No obstante, qué corto su encanto es. Prefiero a Cristo sin vacilar. En Cristo mi gloria ha de estar. Más bello que el lirio a mi alma Él. Más dulce que miel su palabra fiel. Prefiero a Cristo divino pan. Bendito sea mi capitán. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar el rostro, cerrar los ojos. Quizás Dios habló a tu corazón hoy. Y estás contra la pared. Vas a tener que elegir entre Cristo y vos. Vas a tener que entregar tu vida a Él. Vas a tener que decir: Señor, ahora estoy aquí. Yo ya la descompuse, yo ya la destruí, ya hice muchas cosas, pero Señor, hoy quiero decirte: prefiero a Cristo más que a este mundo. Prefiero a Cristo más que nada en este mundo. Y llegó el momento de decirle: Señor, me entrego a ti. Señor, es mi corazón el que te está hablando, Señor. Decirle así, en lo más profundo de tu alma. Él te escucha. Decirle así en el: Señor, ¿qué puedo perder si te entrego a ti todo? Lo único que puedo es ganar. Por eso prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo en mi vida más que nada en este mundo. Yo sé que solo Él me satisface. Saber que Él me está cuidando, que Él me está mirando, vale más de lo que este mundo me pueda dar. Por eso, Señor, yo quiero a Cristo más que a todo, más.
más que la fama alcanzar, Señor, más que tesoros obtener. Prefiero a Cristo en mi vida, más que los placeres. Y hoy, Señor, quiero que Él tenga el control, que su Santo Espíritu en mí tome el control de mi vida. Quiero entregar mi vida a Cristo, Señor, y nunca más preferir a este mundo antes que a ti. Dame la paz del cielo que tú prometes, Señor. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame a entender tu voluntad a pesar de que no entienda, Señor. Dame la sabiduría de la cual me prometes que me darás abundantemente, porque no entiendo, Señor, lo que pasa. Pero me entrego a ti, Señor. No voy a retroceder, porque estoy seguro que lo que a mí me conviene es hacer tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para mi vida. Gracias de corazón, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.